Dele un aplauso al Rey de Reyes. Aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. En el Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios, para volver a su pueblo, es aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como ha sido asolado de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueños del que despierta. Así, Señor, cuando despertaren, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y ya su nombre. El peligro de no tener una vida de oración. El peligro de no tener una vida de oración. Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Significa que nadie puede ser neutral. Si le preguntamos a muchos cristianos si saben orar, van a decir: claro que sabemos orar. Y algunos hasta se extrañarán que les hagan esa pregunta. Pero si analizamos con calma las distintas experiencias de oración de cada uno, nos vamos a dar cuenta que hay muchas deficiencias en la oración que hacemos. Algunos conocen como oración una serie de plegarias que han memorizado. Algunos la aprendieron en el hogar, otros la aprendieron en el colegio, otros la aprendieron en la iglesia. Estas son las oraciones
que hacemos para salir del paso. Cuando tenemos un problema, o antes de tomar los alimentos, o antes de salir de la casa, algunos acostumbran a hacer esas oraciones y piensan que ya eso es oración. Simplemente es una plegaria que hacemos en ese momento y pensamos que eso es suficiente. Pero hay unos que pertenecen a cierta especie rara. Hay personas que pertenecen a cierta especie rara, que sí tienen una vida de oración y que respetan ese tiempo de oración. Hay personas que respetan ese tiempo, no lo cambian por nada. Tener una vida devocional de oración es una decisión de cada cristiano. Es cada cristiano quien decide tener una vida de oración. En el Sermón del Monte, el Señor nos muestra 3 aspectos de la oración. Nos muestra el primer aspecto, pedir; el segundo aspecto, buscar; y el segundo aspecto, llamar. Esos 3 aspectos los mostró Jesús en el Sermón del Monte. Estos 3 aspectos están lejos de esa rutina que nosotros llamamos oración. Algunos tenemos una rutina, solamente es una rutina, pero eso no es oración. La vida de un verdadero cristiano implica compromisos que están mucho más allá de orar antes de salir de la casa, de orar antes de tomar los alimentos, de orar o de asistir a las reuniones. Algunos piensan que esa es la vida de un cristiano. No, la vida de un verdadero cristiano va más allá de esas actividades. Y a su nombre. La vida de un verdadero cristiano no se desarrolla durante los servicios de la iglesia. Algunos creen con asistir a una congregación, con asistir a un servicio, allí se desarrolla la vida de un cristiano. No, allí no se desarrolla la vida de un verdadero cristiano. La vida de un verdadero cristiano va más allá de las reuniones que se hacen en la congregación. Los cristianos sí tenemos que congregarnos, porque la Biblia los manda, y la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero algunos han pensado que allí es que está basada la vida del cristiano. No, va más allá de eso. Hay un peligro en no tener una vida de oración. Es muy peligroso que un cristiano no tenga una vida de oración. En el Salmo 73 habla de una crisis que tuvo Asaf. ¿Quién era Asaf? Era un músico. Tenía varias funciones en la casa de Dios. Era el director musical en el templo. Era intérprete. Era compositor en Israel. Era un hombre que tenía un gran privilegio, que Dios le había dado un gran ministerio. Se había criado prácticamente en el templo. Su vida había transcurrido ahí en el templo. Estaba muy ligado a la vida del templo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vivió rodeado de la cultura religiosa de su época, porque muchas veces pensamos que porque hacemos ciertas actividades para Dios y con eso ya estamos haciendo lo correcto, pero simplemente a veces simplemente es una rutina, y a su nombre. Pero la vida de un verdadero cristiano debe tener ciertos compromisos. El mismo Asaf declara que él tuvo una crisis, que él casi se aparta de Dios, que casi se echa hacia atrás, que casi abandona lo que estaba haciendo, porque no entendía lo que pasaba con los impíos. Cuando él veía que los impíos le iba bien, él veía que los impíos prosperaban, así como algunos de nosotros algunas veces también pensamos, pero bueno, yo veo a Julano que prospera y él anda haciendo cosas malas. Pero allí vemos que este hombre que pasaba en el templo, que era un intérprete, que era director musical en el templo, que estaba muy ligado a las
cosas a la cultura religiosa. Pero fíjese la expresión, era la cultura religiosa. Muchos están vinculados y están relacionados con la cultura religiosa. Algunos creen que religión es relación. Una cosa es religión y otra cosa es tener una relación con Dios. Muchos cristianos solamente somos religiosos, pero no tienen una relación con Dios. Y ya su nombre. Dígale al que está a su lado, ¿cómo está tu relación con Dios? Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Este hombre, Asaf, llegó a pensar que no valía la pena servirle a Dios. Llegó a pensar que no valía la pena. Él mismo lo expresa en el Salmo 73. Dice el versículo 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él veía cómo los impíos prosperaban, pero él veía que él estaba sirviéndole a Dios, que estaba en la casa de Dios, pasaba en la casa de Dios, él estaba haciendo los oficios de Dios, y sin embargo tenía muchos problemas, tenía muchas dificultades, pasaba por muchas pruebas, y él tuvo envidia de los impíos, los envidió, deseaba tener lo que ellos tenían. Pero aquí él mismo está expresando lo siguiente en el versículo 16: cuando pensé para saber esto, fue duro para mí. ¿Verdad que eso es duro? ¿Verdad que es difícil cuando no podemos entender por qué ciertas personas tienen ciertas bendiciones, tienen ciertas cosas y prosperan, y de pronto usted que está vinculado con Dios, de pronto no sucede nada? Pero mire lo que pasó en el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, fue hasta que entró en el santuario, porque Asaf era un religioso. Él pasaba en el templo, él pasaba en la casa de Dios, él era un cantante en el templo, era el director musical del templo. Pero él solamente era un religioso. Él no tenía una relación con Dios. Su vida era superficial, así como es la vida de muchos cristianos, que la vida de muchos cristianos es superficial. No tienen una relación con Dios, simplemente vivimos una religión, y Dios, ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo son religión. Dios es poder, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es salvación para todo aquel que cree. Pero hemos tomado la vida con Dios como una religión, hasta que él no entró al santuario. Al santuario se refiere a aquel lugar donde él iba a estar en la presencia de Dios. Hasta que él no entró al santuario. Dice el verso 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que usted no entra al santuario. ¿Qué es el santuario? No se refiere a este lugar, se refiere a su lugar secreto. Es el lugar donde usted pasa tiempo a solas con Dios, donde nadie le interrumpe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hasta que él no entró al santuario, hasta que él no estuvo en el altar, hasta que él no estuvo allí en un tiempo a solas orando en la presencia de Dios. Cuando él estuvo allí en la presencia de Dios, fue que comprendió. Y a su nombre. Por eso muchos cristianos no comprenden, y muchos cristianos entonces nos quejamos de Dios y pasamos lamentándonos y pasamos envidiando a los demás, a los que prosperan y son impíos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos estado en una relación con Dios, no hemos estado en una intimidad con Dios. Y mientras no estemos en esa intimidad, mientras no nos metamos en la presencia de Dios, no vamos a tener la revelación de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando usted tiene la revelación de Dios, es cuando usted va a comprender qué va a pasar con usted más adelante. Y no importa lo que esté pasando con las personas en el momento, pero Dios tiene el fin de ellos. Entonces fue cuando él se dio cuenta que aunque ellos
ahora estaban prosperados, aunque estaban bendecidos, pero el fin de ellos estaba en el deslizadero, que al final el mal los alcanzaría, porque al malo lo persigue la maldad. Y ya su nombre. El malo puede esconderse, el malo puede hacer todas sus trampas y puede hacer todo lo que sea y puede esconderse y puede tener todas las estrategias y puede tener todos los trucos, pero al final al malo la maldad lo alcanza. Porque nada hay oculto entre el cielo y la tierra. Nada hay oculto entre el cielo y la tierra. Pero solamente hasta que este hombre no se metió con Dios, hasta que él no estuvo allí en el santuario, hasta que él no tuvo una vida de oración, no recibió la revelación. Aleluya. Por eso muchos cristianos no entienden algunas cosas que les pasan, porque no han tenido una vida íntima con Dios. Y ya su nombre. La vida de oración es la que puede detectar lo que el creyente promedio no puede. El creyente promedio no puede detectar lo que sí detecta el creyente que tiene una vida en el altar, una vida de oración, una vida donde hay una relación profunda con Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Ningún ser humano vive un vacío espiritual. Si no cultivamos una vida de oración, estamos cultivando otra vida. Le explico esto. Ningún ser humano vive un vacío espiritual. Si usted no está cultivando una vida de oración, está cultivando otra vida. O usted no puede ser neutral. Por eso Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Nadie es neutral. O usted está con Dios o usted está en contra de Dios. Ah, no, yo estoy quieto, yo no ni para una ni para otra. Si usted está con Dios o está en contra de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted está cultivando una vida de oración o está cultivando otra vida? Los cristianos tenemos que entender bien quiénes somos, para dónde vamos y contra quién luchamos, hermano. Nuestra batalla no es contra seres humanos. Tu batalla no es contra tu esposa, ni contra tu esposo, ni contra tus padres, ni contra tus hijos, ni contra tus amigos, ni contra tus vecinos. Tu batalla es contra huestes espirituales, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Contra huestes espirituales. Pero el Señor nos proveyó con la armadura, aleluya. Si usted tiene la armadura de Dios, no hay huestes satánicas, no hay huestes de maldad, no hay ningún poder de las tinieblas que pueda hacerle daño a usted, porque usted tiene la armadura de Dios. Y usted tiene una arma para defenderse, una arma para atacar al enemigo, que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder para deshacer cualquier estrategia del enemigo. Usted tiene la palabra de Dios, aleluya. Y a su nombre. Pero ¿sabe cuándo la palabra de Dios es efectiva? Cuando usted tiene una relación con Dios. Cuando usted tiene una vida de oración. Por eso el tema se llama el peligro de no tener una vida de oración. Sabroso que es el sueño en la madrugada, ¿verdad? Pero hay que levantarse a orar. Nuestro enemigo es peligroso. Nuestro enemigo es inteligente. Es astuto y él le encanta pasar desapercibido. Tu enemigo jamás te va a decir yo soy tu enemigo. El diablo, Satanás, nunca te va a decir yo soy el diablo. Siempre se va a hacer pasar por algo diferente. A él le encanta pasar desapercibido. Y esa es la causa por la cual muchos cristianos caen en sus trampas, porque él pasa desapercibido. Y a veces usted no cree que es él, pero él está allí en el asunto, él está en el cuento. Por eso debemos tener la llenura del Espíritu Santo, para que nos dé el don de discernimiento, para que usted pueda discernir cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios.
Todas las profecías no son de Dios. Y ya su nombre. El enemigo ataca con furia a todo lo que se parezca a oración. Todo lo que parece oración, él lo ataca con furia. Porque Satanás no tiene defensa contra la oración. Si hay algo contra lo que él no puede hacer nada, es contra la oración. Él ataca con furia la oración. Por eso tienes problemas para orar. Porque Satanás lo único que puede hacer es impedir que usted tenga una vida de oración. Lo único que él puede hacer es impedir que usted ore. Lo único que él puede hacer es impedir que usted tenga una relación con Dios. Porque él sabe que cuando usted tenga una vida de oración, que cuando usted tenga una relación con Dios, él contra eso no podrá hacer nada. Y a su nombre. Tu enemigo no tiene defensa contra la oración. Él no se molesta con esas oraciones religiosas que hacemos. Esas oraciones religiosas, hay unas oraciones religiosas que hacemos. Hay veces que repetimos siempre lo mismo. Y repetimos lo mismo. Y repetimos lo mismo. Él con eso no se molesta. Esa oración que usted hace antes de la comida, eso a él no lo molesta. Usted sí tiene que orar, bendecir los alimentos, pero eso a él no lo molesta. ¿Sabe qué lo molesta a él? Cuando usted tiene un tiempo estipulado, cuando usted pasa tiempo en la presencia de Dios, cuando usted saca tiempo para estar en la presencia de Dios, cuando usted busca al Señor, cuando usted tiene una relación con Dios. Entonces, porque Él sabe que Dios te va a revelar exactamente lo que tienes que hacer. Por eso era que Jesús tenía una vida de oración. Jesús tenía una relación con su Padre. Y Jesús jamás salió un solo día mientras estuvo con los discípulos caminando en la tierra. Jamás salió un solo día sin antes levantarse muy temprano, muy de madrugada, a orar, a estar en la presencia de su Padre. Porque entonces, mientras él estaba orando allí en la madrugada, su Padre le revelaba exactamente lo que tenía que hacer durante ese día. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Bendito es el Señor. A Dios sea la gloria. Usted sabe, el día que Jesús sanó a los paralíticos, el día que Jesús sanó a los ciegos, el día que Jesús sanó a los leprosos, el día que Jesús sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre, ya él lo sabía. Él sabía que ese día se iba a encontrar con esa mujer, porque él estuvo orando en la madrugada muy temprano en la presencia de su Padre, y su Padre le reveló lo que iba a pasar en ese día. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ya su nombre. Muchas veces nosotros, por no tener la revelación de Dios, nos pasamos lamentando, ¿verdad? Y a veces nos quejamos contra Dios y hasta murmuramos contra Dios por no tener la revelación. Dice que Asaf por casi se desliza, por casi se echa hacia atrás, faltó poquito para que él se fuera al mundo, para que él renunciara a lo que estaba haciendo en el templo. ¿Sabe por qué? Por ser un religioso. Porque no tenía una relación con Dios. Porque solamente tenía una vida superficial. Y nuestro enemigo, escuche, nuestro enemigo no es cualquier cosa. Nuestro enemigo es inteligente. Nuestro enemigo es astuto. Nuestro enemigo, dice la Biblia, que no descansa. Y dice que anda como león rugiente. Que él siempre anda buscando a quien devorar. Y aquellos que no tienen una relación con Dios, aquellos que no tienen una vida de oración, aquellos que no tienen una intimidad con el Padre, son presa fácil del enemigo. Porque contra lo que él no puede es contra la oración. El enemigo no puede contra la oración, no tiene defensa contra la oración. ¿Sabe cuál es el mandato divino? El mandato divino es orar sin cesar.
Ese es el mandato divino. Y no lo hizo Dios por cualquier razón. No fue capricho de Dios, sino que Dios sabe que aquel que ora sin cesar, aquel que es constante en la oración, aquel que persevera en oración, ese será un creyente victorioso. Aleluya. El creyente que no desmaya, el creyente que está firme a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, pero al final los impíos perecerán, pero los fieles un día van a tener la victoria. Usted un día se levantará en victoria, aleluya, porque Dios le dará la victoria. Dios le dará la victoria, aleluya. Jesús fue burlado, Jesús fue ultrajado, Jesús fue calumniado, Jesús fue crucificado en la cruz, lo clavaron en la cruz, lo escupieron. Pero Jesús tuvo la victoria. Eso no duró para siempre. Lo que tú estás pasando no durará para siempre. Lo que tú estás pasando, la dificultad, el problema que tú estás pasando no durará para siempre. ¿Sabe por qué? Porque al final, porque llegará el momento en que Dios te dará la victoria. Pero ¿sabe por qué te angustias? ¿Por qué te desesperas? Porque te falta una vida de oración. Y si no tienes una vida de oración, no tienes la revelación para saber que al final Dios te dará la victoria. Aleluya. Dele un aplauso al Rey. Dios te dará la victoria. Al final Dios te dará la victoria, porque Dios siempre le da la victoria a sus hijos. Bendito es el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Tienes que orar sin cesar. No tienes que dejar de pasar un día sin orar. Tenemos que orar todos los días, en todo momento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En todo tiempo, y dice la palabra, con toda oración y súplica en el Espíritu también tenemos que orar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por ahí veces que somos tan religiosos, hermanos, y nos distraemos tanto. Cuando usted ora, Dios libera su poder. ¿Sabe cómo se libera el poder de Dios? A través de la oración. Satanás no quiere que usted ore, porque él sabe que si usted ora, cada vez que usted ora, usted se está acercando a la fuente de poder, se está acercando a la fuente de bendición, se está acercando a la fuente que da la victoria, se está acercando a la fuente de la vida, se está acercando a la fuente que provee, se está acercando al Dios Todopoderoso. Por eso Él no quiere que ore. Cuando usted deja de orar, usted se aleja de Dios. Cuando oras, te metes en el mundo de Dios. Cuando usted ora, usted se mete en el mundo de Dios. Cuando usted deja de orar, usted se aleja del mundo de Dios. Cuando usted ora, usted es un candidato para tener la victoria. Pero cuando usted deja de orar, usted es un candidato para tener la derrota. Y ya su nombre. Algunos siguen confundiendo religiosidad con relación. La dificultad para tener una vida de oración es que hay una batalla antigua. Escuche, hay una batalla antigua. Esa es la dificultad para tener una vida de oración, porque hay una batalla antigua. Y a su nombre. Cuando usted ora, nos exponemos al mundo espiritual, a ese mundo al que pertenece Satanás. Así que Satanás sabe cuando usted está orando. Satanás sabe cuando usted se acerca a Dios, porque él pertenece al mundo espiritual. Y a su nombre. Y entonces él se opone con toda su fuerza. Él manda a legiones, él manda a un espíritu demoníaco para que se interponga, para que impide que usted siga orando. La vida de oración no forma parte de la religiosidad controlada. La vida de oración nadie te la puede controlar. Nadie puede controlar tu oración, porque la
vida de oración no pertenece a la vida religiosa controlada. Porque aquí podemos controlar y aquí podemos decir cuando el servicio, esta escuela dominical se acaba a las 10, ¿verdad? Eso lo podemos controlar. Pero tu vida de oración nadie te la puede controlar, porque eso es algo entre usted y Dios. Es una decisión de cada cristiano. Usted es el que decide cuánto tiempo ora. Usted es el que decide si usted ora o usted deja de orar. Aleluya. Bendito es el Señor. Y a su nombre, déle ese aplauso fuerte al Rey. Aleluya. La Biblia dice: orando sin cesar, venceremos. ¿Cómo es que venceremos? Orando sin cesar, venceremos. Mire, con la oración usted puede entrar al mundo espiritual. Con la oración usted puede cambiar cualquier decisión que haya sido tomada en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay decisiones tomadas en su contra y en mi contra. Pero cuando usted se mete en oración, usted entra al mundo espiritual y en ese momento usted puede hacer que algunas decisiones que estaban en tu contra sean cambiadas. Pero eso sucede cuando usted tiene una vida de oración, cuando usted tiene una relación cercana con Dios, con el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Bendito es el Señor. Cuando usted ora, no está perdiendo el tiempo. Cuando usted ora, no está perdiendo el tiempo. Cuando usted ora, usted no está de ocioso. Cuando usted ora, usted está entrando al mundo espiritual. Aleluya. Y cuando usted ora, Dios le va a revelar muchas cosas. Y entonces es más fácil usted entender. Y cuando usted ora, ¿sabe algo? Usted va a aprender a esperar en el Señor. Porque el cristiano que ora entiende que todo tiene su tiempo. Y que llegará el momento para cada cosa. Llegará el momento para Dios solucionar cada asunto particular en tu vida. Cuando dan gloria a Dios. Pero eso cuando usted ora, no cuando usted ora cuando está desesperado. Porque a veces solamente oramos cuando estamos desesperados, cuando tenemos un problema, cuando estamos en apuro. No, tenemos que orar sin cesar. ¿Cuál es el mandato divino? Orar sin cesar. La oración cambia las cosas. A su nombre. Satanás no puede hacer nada cuando tú oras. Cuando tú oras, los ángeles se mueven. Los ángeles se movilizan. Los ángeles sacan sus espadas. Cuando tú oras, los ángeles salen a pelear por ti. Y los demonios huyen. Cuando tú oras, los demonios que están cerca de donde tú estás salen huyendo. Porque a los demonios les estorba la oración. Es lo mismo que a Satanás le molesta la alabanza. A Satanás le molesta cuando tú cantas, cuando tú alabas. Así también a Satanás le molesta cuando usted ora. Cierre sus ojos un momento. Nadie puede ser neutral. O usted está con Dios o está en contra de Dios. O eres de Dios o eres del diablo. La falta de oración impide que usted reconozca el tiempo de Dios. Por eso hay personas que se desesperan. ¿Saben por qué? Porque ellos solamente oran cuando están desesperados. Porque ellos solamente oran para que Dios les solucione el problema. Usted no ore para que Dios le solucione el problema. Usted empieza a tener una vida de oración, una relación con Dios. Y cuando usted tiene una vida de oración, usted no va a intentar doblarle el brazo a Dios, torcerle el brazo a Dios para que haga lo que usted quiere. Porque entonces usted va a orar.